En este emocionante viaje, vamos a sumergirnos en las raíces paganas de la Navidad, desvelando las conexiones entre Papá Noel, el árbol de Navidad y antiguas festividades precristianas. Pero aquí no termina la historia, exploraremos estos elementos a la luz de la Biblia. Descubre cómo las tradiciones modernas como Papá Noel y el árbol de Navidad tienen sus raíces en antiguas prácticas y cómo estas son contrarias a la palabra de Dios. Acompáñame mientras arrojamos luz sobre la historia detrás de estas festividades, explorando su relación con las enseñanzas bíblicas. Comencemos este revelador viaje hacia el origen pagano de la Navidad, llevándonos de la mano de la Biblia para entender mejor estas tradiciones contemporáneas. ¿Es la Navidad una fiesta pagana? ¿Hay tradición en la Navidad o maldición en ella? ¿Qué piensa Dios acerca de la Navidad? Hoy hablaremos desde la perspectiva bíblica acerca de la Navidad. Si como cristianos debemos celebrar o no esta fiesta. Si Jesucristo nació el 24 o 25 de diciembre, todo eso y mucho más lo vamos a estudiar hoy. Y para comenzar este tiempo quiero citar la palabra de Dios, que es la fuente de toda verdad. Leamos Deuteronomio 16, 21 al 22. No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, la cual aborrece Jehová tu Dios. Aquí vemos claramente la orden de Dios. No plantarás ningún árbol para acera. ¿Quién es acera? Y eso es lo que vamos a estudiar y analizar hoy a través de este video. En el año 300 antes de Cristo en Babilonia, que es la cuna de las religiones, Babilonia está asociada con Babel. Existía una mujer a la cual se le conocía como Semiramis, otros nombres Istar, Astarot, Astarte. La Biblia se refiere a ella como Astoret. Muchos la llamaban Semiramis y fue la madre de Nimrod, pero después se convirtió en su esposa. Nimrod fue el hombre que construyó la torre de Babel. Esto lo podemos estudiar en Génesis. Podemos analizar toda la historia y como te digo, Babel no era solamente una torre, sino también era una ciudad. La Biblia dice que era poderoso cazador delante de los hombres. Cuando hablamos de poderoso cazador, estamos hablando de cazador de almas. Podríamos decir que Nimrod fue un prototipo del primer anticristo que existió. Nimrod quería construir una torre cuya cúspide llegara al cielo y Dios tuvo que confundir sus lenguas. Mire, los babilonios llegaron a considerar a Semiramis como una diosa. Incluso Semiramis pidió un culto a Nimrod. El culto a Nimrod se llegó a llamar Moloch. Y el culto a Moloch era donde llevaban los niños vivos y los tiraban en la hoguera. Era una fiesta Moloch. Tenemos muchos textos bíblicos acerca de este ritual, de cómo ellos entregaban sus niños en sacrificio al dios Moloch, una estatua gigante de hierro que se la colocaba al fuego y cuando estaba en su máxima consumación tiraban a los niños. El llanto era alarmante. Mientras ellos lloraban, comenzaban con tambores a ahogar el llanto para que no se lo escuchara. Y todo era una gran fiesta a estos dioses. Parte de los babilonios estaban de acuerdo y otros no. Hasta que optaron por asesinar a Nimrod y lo lograron. Y ahí es donde comienza la imagen de falsas resurrecciones. Le hizo creer a todos los babilonios que el dios Nimrod se había reencarnado en ella. Esto es lo que hizo Semiramis. 9 meses más tarde nace un niño, y a ese niño le ponen como nombre Tamuz. Entonces, al asociar a Nimrod con el dios Sol, Semiramis proclamó ese día como el cumpleaños del Sol. Por eso, incluso el día domingo es considerado como Sunday, día del Sol. Y aquí nosotros también vale la pena hablar un poco de la T de Tamuz, es el origen de la cruz de la iglesia romana. Vemos que Satanás es un falsificador. Desde el principio Satanás ha querido usurpar el trono.
Y lo ha hecho a través de las culturas paganas, mezclándose, disfrazándose, porque la Biblia dice claramente que Satanás es el padre de toda mentira. Y una media verdad es peor que una mentira completa. La palabra Astarot, si la traducimos del hebreo a nuestro idioma, ¿sabe lo que significa? Tradúzcalo. Reina de la paz o virgen de la paz. Eso es lo que significa. Si algunos se han fijado de la Virgen de la Paz, incluso usted puede ver la estatua ahí, cómo está con el niño en la mano derecha, con la corona en la cabeza y la palma en la mano derecha. Cómo está Semiramis en Babilonia, de la misma forma. Vemos varias imágenes de Semiramis a lo largo de la historia, cómo este ídolo se ha venido camuflando. Hemos estudiado también, según la Biblia, que detrás de cada ídolo hay demonios, hay espíritus que operan, porque Satanás quiere tener a los hombres y a las mujeres adorando cualquier cosa antes que al Dios vivo. Tiene otro nombre también, se le llama Astarte, y la palabra Astarte traducida del hebreo a nuestro idioma significa Virgen de la Candelaria, y también podemos ver la imagen. Si algunos se han fijado en que esta forma, esta Virgen de la Candelaria tiene la misma imagen, tiene la misma silueta. Lamentablemente la fiesta navideña como la conocemos hoy es una fiesta religiosa con diversos componentes paganos y sobre todo con las viejas mentiras, pues todos nosotros sabemos que Jesucristo no nació el 25 de diciembre y hoy se lo voy a demostrar. ¿Es correcto que como cristianos participemos en tales celebraciones religiosas llenas de paganismos y de engaños? No estamos diciendo que el dar regalos o el compartir en familia en diciembre sea pecado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de todas estas tradiciones. Por ejemplo, hablemos del árbol de la Navidad. Los árboles de Navidad, cruces, huevos de Pascua, ¿de dónde provienen estos símbolos comunes que han penetrado el cristianismo mundial? ¿Tienen su origen en la Biblia? Escríbame en los comentarios si usted asocia estos objetos con la Biblia. ¿Existe alguna constancia de que los primeros cristianos se colgaran cruces en el cuello o pusieran árboles de Navidad? Algunos de los discípulos lo hicieron. De no ser así, ¿de dónde salieron esas y otras costumbres? ¿De dónde salió esta fiesta? Lo que hoy en día se conoce como el árbol de Navidad ya estaba en uso 2000 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. No es en conmemoración al nacimiento de Jesús. Debemos ver nosotros de dónde proviene, cuál es el origen. Yo sé que hay muchas personas que me van a decir, pero es que yo celebro el cumpleaños, uno lo puede celebrar el día que es. Vamos a ver si Dios se pone feliz que le celebres algo o que hagas algo en honor a Él, cuando su origen es la celebración a otros dioses. Lo que se celebraba como la Saturnalia en la antigua Roma vino a cristianizarse como la Navidad de Cristo en el siglo IV de nuestra era. Eso también lo podemos investigar. Usted podrá decir, bueno, ¿qué tiene él acerca de la Navidad? ¿Es un fanático más? ¿Es un religioso? ¿Es un extremista? ¿No le gusta la alegría? ¿No le gusta la fiesta? Podemos ver nosotros cantidad de robos, cantidad de secuestros, cantidad de muertes, cantidad de alcohol que se consume durante estas fechas. Te pregunto, ¿es la Navidad una fiesta de Dios? Y si fuera una Navidad de Dios, el mundo, el sistema no la celebraría. A principios del siglo IV, luego de una alianza con el emperador Constantino, la iglesia, conocida como cristiana, buscó la forma de atraer las masas. Por ejemplo, durante el Imperio Romano era necesario hacerlo. Y te digo algo, hoy en día la iglesia no ha cambiado. Lastimosamente el cristianismo moderno sigue queriendo atraer las masas a través del paganismo. Incluso vemos en algunas iglesias ya organizadas, ya preparadas con muchos adornos navideños. ¿Por qué? Porque queremos que las personas se mantengan en la iglesia. Queremos ganar más feligreses. Pero escuche, aquellas gentes no querían cambiar la vida y las costumbres que habían seguido sus antepasados.
Ellos querían seguir practicando sus costumbres y lo que hicieron fue introducirlas dentro de la iglesia, introducirlas dentro de los ministerios. Entonces así fue como la iglesia se paganizó. Por eso ahí aparece la iglesia universal. Qué orgullo, ¿verdad? Una iglesia que se ha mezclado con tantas religiones. La palabra catolicismo significa universal. Muchos, sin embargo, fueron atraídos por algunos aspectos de la cristiandad. Entonces se mezclaron. Personas devotas, personas que querían vivir su vida de libertinaje, adorando a los dioses de la manera que ellos quisieran. Y el resultado fue que las populares festividades romanas se pusieron nombres de origen cristiano y moderaron algunos de los aspectos más indecentes. Satanás es experto en disfrazarse. Satanás es experto en maquillar las cosas. Mire, le cambiaron nombres. Esa es la forma en la que trabaja Satanás. Esa es la forma en la que vendrá el anticristo. El anticristo se hará pasar por el Mesías y engañará al pueblo cristiano. Incluso firmará un tratado con ellos. Y a los 3 años y medio de ese tratado lo romperá completamente y se dará a conocer cómo es. Esa gente se convirtió al cristianismo, pero sin dejar sus festividades ni sus costumbres. Y siguieron haciendo las mismas cosas en las mismas fechas, pero con diferente nombre. Y esa es la Navidad. Y este es el origen de la Navidad. Pero vamos a unos textos bíblicos profundos, porque esa es la única verdad que nos aclara y que nos permite rechazar las mentiras. La Biblia dice que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que debemos reprenderlas. Sí, sé que va a ser difícil, pero la Biblia habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Debemos renunciar, de verdad. Debemos renunciar. Si la Biblia nos dice que algo está mal, debemos renunciar a eso. Eso es nuevo nacimiento. Yo sé que va a ser difícil para muchos y como le digo, muchas personas comenzarán a acusar y a escribir en sus comentarios que somos extremistas. Tú le dices a la Biblia, tú le dices a Dios que es extremista, entonces ¿para qué lo sigues? Si quieres seguir a Dios, debes aceptar las normas establecidas por Él. Leamos por favor Jeremías capítulo 10, versículos del 2 al 5. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Ponga cuidado, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, lo dice la Biblia. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmeras, no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni se pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Lo dice la palabra de Dios. Y usted ve las imágenes, ve cómo la gente adorna el famoso árbol de Navidad. Como le digo, su origen 2000 años antes de que Jesucristo viniera, de que Jesucristo naciera. Tamuz era un dios de la fertilidad asociado con la agricultura y a menudo estaba vinculado con la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y la resurrección. Y esto es fuerte. Y lastimosamente el pueblo de Israel también se vio tentado a adorar a Baal. Es normal que nosotros como cristianos tengamos todavía los argumentos establecidos que por generaciones han venido. Yo vivo muy feliz en diciembre, comparto con mi familia, pero no adorno la casa con estos objetos paganos. Desde el momento que conocí al Señor, aprendí acerca de esto leyendo la Biblia. Y me di cuenta por la Biblia que todas estas tradiciones son contrarias a Dios. Y no honran a Dios, al contrario. No glorifican a Dios, al contrario, trae maldición. A eso se conoce como anatema. Qué importante que nosotros también podamos ver cuál es el verdadero nacimiento de Jesús. ¿Será verdad que Jesús nació el 25 de diciembre? Mire, en el año 300 después de Cristo, el Papa Julio I, lo puede investigar, sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Y 4 años más tarde, su sucesor,
Liberio decretó oficialmente aquel día para la celebración. Tú estabas celebrando el nacimiento de Jesús en un día inventado por los hombres y relacionado con el nacimiento de Tamuz, y no te habías dado cuenta. Si hasta este momento todavía sigues pensando que soy un fanático, si hasta este momento sigues pensando que soy un extremista, analiza bien. Son fechas que están relacionadas con un Dios pagano, no con Jesucristo. Además, Jesucristo jamás dijo que le celebren su cumpleaños. Dijo el Señor que hagamos memoria ¿de qué? De su muerte y resurrección. Incluso el rey Salomón, allá en Eclesiastés lo dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, y se refiere a Jesús, porque fue su muerte la que nos trajo redención. Entonces, ¿qué día nació Jesús? Pero también nosotros bíblicamente podemos llegar a una fiesta importante donde verdaderamente nació Jesús. Leamos por favor estos textos. Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas es muy importante para nosotros aprender acerca de la niñez de Jesús. Lucas se dice en la historia que investigó a María para poder tener estos datos reales aún antes del nacimiento de Jesús. Dice así: y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Si usted estudia, se da cuenta por qué no había lugar y por qué Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Es porque todos estaban en una fiesta judía llamada la fiesta de las cabañas, el Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos. Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas es una festividad judía que se celebra en el séptimo mes del calendario hebreo, llamado Tisri. ¿En qué mes nació Jesús? En el mes de Tisri. Pero en el calendario gregoriano, que es nuestro calendario, quiero explicarle algo. El calendario hebreo es un calendario lunar que tiene en cuenta las fases de la luna y es circular. El calendario gregoriano es lineal y tiene en cuenta las fases del sol. A eso se le conoce como el calendario gregoriano, que es nuestro calendario y está utilizado internacionalmente. La fiesta de los tabernáculos varía cada año, por lo general cae en septiembre u octubre. Por eso no le puedo decir el día exacto. Pero Jesucristo nació entre septiembre y octubre. ¿Por qué? Por el calendario circular. Esa es la fecha. No nació en diciembre. La Biblia es clara. Leamos por favor Lucas capítulo 2 versículo 8 y le voy a dar datos importantes bíblicamente. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Diciembre es un mes de invierno en Jerusalén, en Belén. En ese territorio del Medio Oriente es un mes de invierno. Y los pastores no están en invierno, no pueden pastorear durante invierno. Si dice había pastores en aquella época, debe ser verano, no debe ser invierno. Por eso nosotros aquí estudiamos la palabra de Dios detalladamente y le ponemos cuidado. Estos detalles son importantes. Habían pastores en aquella época. No lo olvides. Si quiere puede investigar si los pastores están presentes o estaban presentes en temporada de diciembre. O puedes investigar si diciembre es tiempo de invierno allá en Jerusalén, en Belén, en las tierras donde nació Jesús. Leamos por favor otro texto que se encuentra en Mateo capítulo 2 versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. No fueron los 3 reyes magos. Eso también es inventado. Melchor, Baltasar y Gaspar, no fueron ellos. Que obviamente en diciembre, si hay un rey mago que se manifiesta y es el malgastar. Toda la plata que se malgasta en trago, en vicios, toda la plata que se malgasta en destrucción, porque eso es lo que vemos en el sistema en diciembre.
vemos la cantidad de trago que se consume. Pero no se mencionan nombres en la Biblia acerca de estos magos, ni que fueron tres. Venían del oriente. ¿De dónde venían? De Babilonia. ¿Quién estuvo en Babilonia? Daniel. Y si usted lee, Daniel es el único profeta que menciona la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, o sea, menciona a Cristo. Daniel también fue puesto como jefe ¿de quién? De los astrólogos y los adivinos. Daniel era 10 veces mejor. Daniel también preparó un tesoro. Daniel sabía acerca de la venida del Mesías. Lo conocía. Incluso Daniel afirma la segunda venida del Mesías. Incluso habla acerca de la aparición del anticristo allá en Daniel capítulo 9. Entonces Daniel preparó algo. Preparó a los astrólogos para que cuando ellos miraran la estrella, o sea, en la astrología, los astros, los signos del zodiaco, Betula, Aries, se unieran, en ese momento aparecería Jesús. Ese es otro tema a profundidad. Pero hoy quiero decirte que estos sabios que venían del oriente no venían con esos regalos pequeños que usted ve en las novenas o en las representaciones, regalos chicos. Es algo más grande. Venían del oriente, venían, digámoslo así, en nuestra época, camionados de recursos, de tesoros. Leamos por favor el versículo 2, capítulo 2, versículo 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Por eso le digo, ellos miraban las estrellas porque eran astrólogos, venían del oriente, o sea que venían de Babilonia. Leamos los versículos, el versículo 11 por favor. Y al entrar en dónde, por favor léalo conmigo, y al entrar en la casa, no estaba ya Jesús en el pesebre. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eran muchísimos sabios que venían del oriente, no eran tres. Ahora los tesoros eran muchísimos, muchos tesoros. La gente relaciona a tres porque dicen que el uno llevaba el oro, el otro llevaba el incienso y el otro llevaba la mirra, pero no es así. Entre todos esos tesoros había oro, incienso y mirra en abundancia. Pero hay algo que me llama la atención y es que lo adoraron. Y no solamente lo están adorando ellos, sino también los ángeles están adorando. El único que merece adoración es Dios. Jesucristo es Dios. Ese bebecito que estaba en ese pesebre, ese bebecito a quienes llegaron a adorar en la casa, no en el pesebre. Y usted ve que en los pesebres ponen a los tres reyes magos ahí, en fila, y ahí también ponen a Dragon Ball Z, a Caballeros del Zodiaco, y hoy en día hacen una mezcla total de cantidad de cosas raras. De verdad, y no, es la fiesta, ahí estamos celebrando a Dios. El mundo no odia al niño Dios del pesebre. El mundo odia y rechaza al Jesús que murió en la cruz. El comercio le encanta el pesebre, al comercio le encanta el niño Dios, al comercio le gusta eso. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay plata, porque se vende trago. El mundo no tiene nada, el sistema no tiene nada con el niño del pesebre, con el niño Dios del pesebre. Al que odian es al Cristo, al que murió, al que fue como cordero al matadero, al que derramó hasta la última gota de sangre, a él es el que lo rechaza. El mundo está feliz celebrando algo que no tiene un origen bíblico. Por eso le digo, aquí podemos darnos cuenta que ellos, los reyes, llegaron a la casa. Los que sí estaban en el pesebre eran los pastores. Ellos sí estaban, pero Jesús ya estaba en la casa cuando le llevaron los presentes, cuando le llevaron los tesoros. Ahora le hago una pregunta, demostrándole a usted bíblicamente que Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Y usted tal vez diga, pero yo lo quiero seguir celebrando porque a mí me gusta y es el tiempo donde tengo vacaciones y es el tiempo donde mi familia viaja y donde yo viajo y me gusta. Qué pena, pero yo lo voy a seguir celebrando. A mí no me dañan mi fiesta. Déjeme decirle que con Cristo Jesús todos los días son de fiesta, de verdad. Todos los días son de fiesta. No necesito esperar a vacaciones para sentirme bien, porque hay personas que se acaban las vacaciones, se les acabó todo. Y ese era el momento para tener felicidad. Dios no ofrece felicidad, Dios ofrece gozo.
Porque la felicidad es momentánea y siempre depende de las condiciones. Pero el gozo está por encima de las condiciones. Y ese gozo solamente me lo ofrece Dios. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. No me lo puede quitar porque el gozo viene del cielo. Mire, si usted reconoce ya por la Biblia que Jesucristo no nació el 25 de diciembre y el que nació el 25 de diciembre es Tamuz, conocido como Baal, conocido mundialmente como el dios Baal, Tamuz, Baal en la Biblia. Si él es el que nació el 25 de diciembre y no Jesús, porque Jesús nació durante la fiesta de los tabernáculos en el mes de Tisri, entre septiembre y octubre, ¿por qué celebrar el 25 de diciembre a Jesús si el que nació fue Tamuz? Es como si usted estuviera casado, casada, y es un ejemplo que voy a poner, espero que me entienda, pero resulta que su esposo, usted descubre una infidelidad y tiene a su amante, se enamora de su amante y usted decide darle otra oportunidad, y su amante cumple años, digámoslo así, el 3 de abril, y ella cumple el 2 de marzo, y que a usted después de la reconciliación le diga, no, de ahora en adelante yo quiero celebrarle el 3 de abril porque me gusta ese tiempo, porque ese tiempo me trae buenos recuerdos, le quiero celebrar el 3 de abril. ¿Cómo se sentiría usted? Respóndame por favor en los comentarios. Hemos cambiado el cumpleaños de Jesús por el de Tamuz. Y también le pongo otro ejemplo. Si a usted le dicen, esta es agua cristalina, pura, la más pura que pueda existir, pero le vamos a poner una gota de veneno, tal vez una gota de cianuro, ¿usted se tomaría ese líquido? Si es una gota pequeña, es una gota, una pizca pequeña, ¿se tomaría ese vaso? No, ¿verdad? ¿Y por qué usted quiere dárselo a beber a Dios? ¿Por qué le quieres dar a beber ese vaso a Dios? Eso es lo que hacemos cuando celebramos fiestas paganas en conmemoración al Dios vivo. ¿Podemos adorar a Dios de la misma manera que los antiguos paganos lo hicieron? Esa es la pregunta que yo te hago. Leamos algunos versículos de la Biblia más. Dice Jueces 2:13, volviendo otra vez a Semiramis, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Dejaron a quién? A Jehová. Y eso es lo que pasa. El mundo hoy en día ha dejado a Dios y piensan que adoran a Dios. Piensan que le celebran a Dios, pero no es así. Otro texto, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Es lo que nosotros debemos hacer. Si eres un verdadero cristiano, no deberías celebrar la Navidad. Esto es fuerte, porque yo tengo amigos, pastores que celebran la Navidad y no estoy en contra de ellos, estoy en contra de las costumbres. Yo tengo amigos que celebran y que les gusta, incluso ponen sus árboles en sus altares y son felices, pero la Biblia es clara, Dios tomará cuentas. Yo simplemente quiero hablar generalmente para un público que necesita respuestas de parte de Dios y otros que de pronto solamente aparecen aquí por criticar y tal vez les molesta la palabra de Dios. Pero Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, dijo una vez, cuando tú predicas bien pasan dos cosas, o se convierten o se enojan. Si estás enojado es porque la predicación viene de Dios y si te conviertes, gloria a Dios. Leamos por favor Romanos 11:4. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Le quiero contar esa historia. Elías dijo, yo soy el único profeta que ha quedado, el único que hace las cosas bien. Y tal vez cuando vemos esto, pensamos que somos los únicos que entendemos acerca del origen de la Navidad y que no la celebramos. Pero quiero decirle que son muchas las personas, incluso escríbame en los comentarios para que los demás lo vean. Son muchas las personas que han descubierto el origen pagano de la Navidad y no la celebran. Yo no celebro. Sí comparto con la familia, pero no tengo ningún objeto. Sí, los alimentos, comemos, compartimos, pero yo no celebro la Navidad, yo no participo. Los demás pueden estar participando, pero yo no pongo series en mi casa, no pongo árbol de Navidad, no pongo pesebre, no participo porque eso está contrario a la palabra de Dios. Y vivo bien.
Vivo feliz, más feliz que muchos de los que me critican. Veamos un poco acerca de Papá Noel, el dios Odín. El dios Odín. Odín es el principal dios asociado con la sabiduría, con la poesía, la guerra y la muerte. Y la figura de Papá Noel tiene sus raíces en diversas leyendas y costumbres, y algunas de estas se entrelazan con las tradiciones nórdicas. Entonces usted en la Biblia, ¿dónde aparece Papá Noel? Papá Noel comparte ciertas características con Odín, eso es lo que estamos viendo en las imágenes, con el uso de un traje rojo y la presencia de un séquito de ayudantes que podrían recordar a los cuervos asociados con Odín. Ambos personajes han evolucionado a lo largo del tiempo y han sido moldeados por diferentes tradiciones y leyendas. Ahora bien, cuando hablamos de Papá Noel también es necesario relacionarlo con Tamuz, la estatua grande que nosotros vemos ahí, la estatua grande donde echaban fuego y cuando estaba ardiendo como un horno, ahí en el vientre colocaban a los niños. Así es como ofrecían a Tamuz. Bueno, pero miremos a Papá Noel y veamos ese contraste que hay. ¿Usted cree que podemos nosotros tomar las cosas de Dios y relacionarla con las cosas paganas o tomar las cosas paganas y relacionarlas con Dios? ¿Usted cree que debemos hacer eso? ¿Usted cree que debemos participar de esto? Déjeme decirle que eso es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Papá Noel ha querido usurpar el trono de Dios. Es una estatua, es un personaje que ha querido infiltrarse, apareciendo precisamente con los niños, relacionado con los niños. Y por eso le digo, Tamuz, ¿qué tiene que ver esto? ¿Acaso no podemos tomar algo de Satanás que él mismo creó para el mal y voltearlo para el bien? ¿Robarle a Satanás para dárselo a Dios? ¿Usted cree, está de acuerdo con eso? Dígame, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿Está feliz con que se haga eso? Vemos nosotros también como Papá Noel no tiene origen, Dios no tiene origen, Él siempre ha existido. Papá Noel también tiene cabello blanco. La Biblia dice que Jesucristo tenía cabello blanco como blanca lana. El Papá Noel quiere ganarse a los niños. Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí vemos nosotros una imagen más creada por Satanás para destruir, para traer paganismo, para traer mentira. Y usted le miente a sus hijos y toda mentira, por más pequeña que sea, es una mentira y será juzgada como una mentira. Usted le dice, este te lo trajo Papá Noel y es un regalo que usted le compró a su hijo. Este te lo trajo el Papá Dios y es un regalo que usted le compró a su hijo y se lo deja debajo del árbol o se lo deja debajo de la cama. Ese es engaño. Dios quiere que se hable la verdad. Miremos lo que dice Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza. Estos textos son muy fuertes. No haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Otro texto. Marcos 7, del 7 al 8. Todos estos textos están relacionados. Que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas. No se contamine. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Navidad es un mandamiento de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de ¿quién? De mis abuelos, mis bisabuelos, todos ellos celebraron la Navidad, yo la celebro y punto. ¿Quién me dice que no? La Biblia. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora voy a leer estos textos en la traducción lenguaje actual, porque es directo. Mire, primera de Pedro 4:3, dice así: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Pero cuando yo me convierto a Cristo, tengo que renunciar a eso. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Para mí diciembre
está relacionado con mucho escándalo en el mundo. Sobre todo el 24 y el 25 son fiestas escandalosas. Muchas personas pierden la vida, accidentes constantes. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo se entregan a sus placeres. Versículo 4. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Y eso es lo que nosotros vemos. En los comentarios me escriben, yo subo un video, incluso en estos días subí un video acerca del árbol, del origen del árbol de Navidad, y me comenzaron a escribir, y es normal, pero usted no participe. Si usted esta palabra lo está haciendo libre, no participe. Versículo 1:21, segunda de Pedro, capítulo 1:21, mire lo que dice. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta palabra es inspiración divina. Y esa es la palabra que nos está mostrando la verdad. El verdadero nacimiento de Jesús, el origen de Papá Noel, el origen del árbol de la Navidad, no son bíblicos. Capítulo 2, versículo 2. Mucha gente vivirá con esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. La gente va a hablar. Ay, ¿por qué él no pone pesebre? Pero debe ponerlo. Pero debe celebrar el Halloween. Pero debe participar de ciertas cosas. No, yo vivo bien así como estoy. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad y yo decido seguir sus reglas. Miremos el versículo 3. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Y lo ganarán enseñando ¿qué? Mentiras. Enseñando la Navidad, comercio. El comercio es donde más comercio hay. Donde se saca el papel del pesebre. Donde se venden las guirnaldas. Las bolas de Navidad. Los árboles abundan. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Mire, sufrirán por hacer servir a otros, dice el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Es directo, la palabra de Dios es directa. Versículo 18, hay muchos textos, te los estoy leyendo porque es la palabra de Dios la única que te va a hacer libre. No va a ser ningún consejo humano. Si te hablo de historia, la historia muchas veces no encaja con la realidad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Directo. Estos son los versículos para concluir este mensaje tan contundente acerca del origen de la Navidad. Versículo 20. Además, los que los han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Si eres un cristiano y dejaste todas estas tradiciones paganas y vuelves a retomarlas, aquí está la palabra de Dios. Si te dejas controlar por el pecado, quedarás peor que antes. Versículos 21 y 22. Más les valdría no haber conocido de este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve al vómito. Y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué fuerte. Que eso no nos pase. Gracias a Dios me he mantenido firme con esas tradiciones. Nosotros no celebramos la Navidad. Compartimos en familia como cualquier mes que nosotros estemos, pero no celebramos. Mi casa adora a Dios. No celebramos esa festividad. Y este es el último versículo, segunda de Pedro 3:16. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto,
aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Yo estoy aquí para explicarte bien la Biblia. Yo sé que a muchos les molesta, como te digo, y muchos van a escribir y van a decir, no, esto no me parece. Es tu propio pensamiento. Dios nos ha dado libertad para elegir entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Quiero citar unas palabras de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. El gran enemigo de la verdad frecuentemente no es la mentira deliberada, inventada y deshonesta, sino el mito persistente, persuasivo y no realista. Y eso es lo que la Navidad se ha convertido para toda la sociedad. Persistente. Es un mito persistente, persuasivo y no realista. Y lo más tremendo es que la Navidad está en contra de la palabra de Dios. No lo honra. Es una abominación. Que Dios te bendiga.